9 de la noche, 28 minutos. Bienvenidos a todos los que se van sumando. El señor Miguel Alegre se enoja porque se ríe porque yo le digo, déjame saludar a mi audiencia. No me enojo, lo que pasa es que por ahí le piso, entonces no la quiero pisar, Digo, entonces me callo la boca. Déjame que salude a los que se van sumando despacito porque aquí estamos con sonrisa y energía, bueno, haciendo este informativo de fin de semana con todo lo que ustedes del otro lado tienen que conocer. Qué mejor que arrancar el bloque con una sonrisa, ¿no es cierto? Sí, a pesar de todas las cosas que aunque pasan. haya malas noticias, le ponemos un poco de humor. Exacto, un poquito de humor y un poquito de buena onda, como le decíamos a la gente. Sábado y la gente, bueno, está un poquito más distendida. Vamos a hablar un poco de los consumos problemáticos, de la prevención, del trabajo que realiza Cedronar en ese sentido, en la provincia del Chaco particularmente, porque es un trabajo importante, un trabajo a destajo, un trabajo que parece que nunca alcanza, ¿no es cierto?, en esta cuestión de los consumos problemáticos, pero bueno, es un trabajo que también tiene sus frutos al final del camino. Bueno, y nadie mejor que nuestro entrevistado. Estamos hablando de Diego Rotundo. Él es licenciado en Psicología y coordinador de Cenodrar. Diego, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Es un placer tenerte aquí en nuestros estudios. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por invitarme también. Bueno, en primer lugar, contanos cómo funciona y qué es, porque hay mucha gente que tal vez desconoce el trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo. Bueno, los DTC o los dispositivos territoriales comunitarios, que es el espacio que en este momento estoy ocupando y coordinando, son dispositivos que dependen de la Secretaría Nacional, que coordina de manera integral las políticas de drogas, digamos, que es la Cedronar, y que viene trabajando hace mucho tiempo con la provincia y con determinados municipios en la búsqueda de estrategias que aborden una problemática que, como ustedes decían al comienzo, es una problemática que tiene una gran complejidad y que tiene muchas aristas de las cuales hay que ir tomándose para poder pensar en una respuesta más efectiva ante una problemática que es una problemática social y es una problemática que de alguna manera nos atraviesa a todos como miembros de una comunidad y como personas que vivimos en una sociedad de consumo, digamos. Diego, vos hablabas de un sistema o de un trabajo complejo en todo sentido. Seguramente esa complejidad se va acrecentando a medida que pasa el tiempo, también en comparación, por ejemplo, con años anteriores y en la actualidad. Precisamente hoy por hoy, ¿cómo estamos en el tema del consumo problemático, en el trabajo que ustedes realizan día a día? Bueno, a ver, si nos basamos, hay un informe que hacen las Naciones Unidas, el informe nacional, el informe mundial de drogas, marca una tendencia de aumento en los consumos de sustancias a nivel mundial, digamos, y nosotros como país y como provincia no escapamos de esto. De todas maneras, este aumento que se mide, digamos, tiene que ver con diferentes modos en que las personas se relacionan con las sustancias. ¿Qué quiero decir con esto? Decir que el consumo está creciendo significa que hay diferentes maneras en que las personas se están relacionando con diversas sustancias, y cuando hablamos de sustancias no solo hablamos de sustancias ilegalizadas, también hablamos de las sustancias legales, que muchas veces son vistas como menos peligrosas por el simple hecho de ser legales, y en realidad en los números y en todas las estadísticas que investigan cuál es o cómo está dándose el fenómeno de drogas en las poblaciones, vemos que las sustancias más problemáticas en este momento tienen que ver con el consumo de algunas de las sustancias legales, por ejemplo el alcohol. En ese marco de crecimiento también y de ver esta problemática como una problemática, como decíamos, que tiene como muchas aristas y entonces una problemática mucho más compleja, hoy dejamos de ver solo que hay una persona y una sustancia, digamos. Hoy lo pensamos de manera mucho más amplia e integral, como decíamos, vemos una persona, pero ya no es solo una persona, es una persona que tiene una historia, que tiene un bagaje atrás, a la que le pasan un montón de cosas, que vive en un contexto, que ese contexto también está atravesado por muchísimas problemáticas. Ahora estamos saliendo de lo que fue la pandemia, eso ya configura un modo de relacionarse de manera distinto y la sustancia empieza a ocupar otro lugar. También, como decía, ya no vemos solo las sustancias ilegales, vemos sustancias legales también, y vemos diferentes circunstancias que atraviesan a las personas que terminan relacionándose
en ocasiones de modo problemático con una sustancia. Y nos gusta ya hablar ahora de consumos problemáticos para ampliar un poco más también esta visión. Hace mucho, bueno, no hace mucho tiempo, pero hace un tiempo solo se hablaba de adicciones. Hoy entendemos que la adicción es una instancia dentro del consumo, digamos. Pero también en el universo de usuarios de sustancia existen otros tipos de relaciones que se dan entre el objeto y la persona. Y ahí aparece el término consumo problemático. Y también aparece una manera de posicionar ya no tanto a la sustancia en el eje, y empezamos a ver que las sustancias tapan, o cuando solo vemos la sustancia, perdemos el eje de ver que hay una persona con un montón de cosas que le pasan atrás, digamos. Un poco en este marco es que hoy se piensa ya una política de drogas de un modo mucho más integral. Ya vemos que hay una persona que tal vez le están pasando un montón de cosas, y para atender a eso hay que atender a diferentes puntos. Diego, ¿y cómo se trabaja en el trabajo de contención específicamente en la provincia del Chaco? La provincia viene trabajando, y es un tema que está en agenda hace mucho tiempo. Viene trabajando directamente desde el Ministerio de Salud, desde la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, y de la Dirección de Salud Mental, en articulaciones con Nación, con la Secretaría, para pensar en estas propuestas que tengan que ver con ampliar la red de asistencia que se puede brindar. En este sentido, me parece importante pensar que hoy se están desarrollando políticas en una línea que tiene que ver con el abordaje comunitario, que insta a que las instituciones piensen esto que decía en un comienzo, a la problemática de los consumos como una problemática de salud social. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo pensamos en que hace falta generar, y por supuesto que sí, los hay que generar, espacios que atiendan directamente la problemática, o esta idea de que solo hay que generar espacios de internación, sino que se empieza y es lo que la provincia viene desarrollando en todo este último tiempo, espacios que empiecen a trabajar con la comunidad en una propuesta de contención de las personas que están atravesando distintas problemáticas, y dentro de eso la problemática de consumo como un hecho más en la vida de estas comunidades. Entonces, se han fortalecido los lugares de abordaje comunitario, de salud mental comunitaria, se han incorporado dispositivos a través de la red Cedronar, nosotros le llamamos CACs y DTC. DTC son dispositivos territoriales comunitarios, las CACs son casas de acompañamiento y atención comunitaria, en articulación con organizaciones que están trabajando en el territorio, con organizaciones sociales que ya venían trabajando la temática o que venían trabajando otras temáticas, y vemos que de alguna manera indirectamente también trabajaban con la prevención de los consumos, con organizaciones religiosas que también venían llevando adelante un trabajo, y la idea es, en este sentido, pensar que entre todos y formando una red de sostén, el trabajo se puede sostener de manera más prolongada, y que se pueda hacer un trabajo que tenga que ver con lo asistencial y también con lo preventivo. Me parece que en este sentido también pensar que la asistencia es solo, o la idea de que el problema se va a solucionar cuando una persona deje de tener un consumo problemático, queda un poco corto, y entonces pensamos, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer a toda la comunidad, a los miembros de esta comunidad, para que de manera colectiva se puedan cuidar, se puedan contener cuando es necesario, y en el caso de que se encuentre una persona en una situación de consumo problemático, que pueda recibir la atención que necesita, básicamente? Diego, siempre por allí lo más conocido en lo que tiene que ver con el consumo problemático pasa por el alcohol o las drogas. Vos sos psicólogo y seguramente tienen datos, o tienen los números fríos, los datos fríos. ¿Qué lleva una persona generalmente a introducirse en este mundo? Y a mí, a ver, ahí es una re linda pregunta para desarrollar. A mí me gusta pensar, a ver, sustancias han existido siempre en la historia de la humanidad, digamos. Lo que a mí me gusta pensar es qué lleva hoy
en esta época particular y en este momento social que lleva a que las personas nos relacionemos de esta manera con las sustancias que están a disposición. Y por eso siempre hablo de que en el contexto de esta sociedad, una sociedad de consumo, pero también una sociedad que está atravesada por problemáticas sociales, por problemáticas económicas, por una desigualdad social muy marcada y por una línea por un modelo que de alguna manera insta a consumir. Los modelos capitalistas, y es una sociedad en la que vivimos, está permanentemente instaurando mandatos que tienen que ver con el consumo. Pero el consumo también es una forma de evadir, de olvidar problemas, justamente porque lo estabas mencionando vos, estamos en una sociedad totalmente desigual, donde cada vez hay más problemas, donde si uno no tiene la contención que merece en la familia, alrededor, en diferentes instituciones, estás totalmente desprotegido y buscas en eso esa solución que no existe y que te va metiendo en un túnel donde cada vez es más oscuro y es mucho más difícil salir. Claro, sí, y ahí lo tomo. Va a haber personas que van a tomar contacto con una sustancia y que se van a encontrar en un momento en la que enfrentan grandes situaciones de angustia y que van a tener en la sustancia una respuesta a esa angustia, digamos, esto de que hablas de la evitación. Pero en estas sociedades no solo está relacionado a la angustia, y por eso digo cómo parte del trabajo que venimos haciendo y que tenemos que hacer tiene que ver con cuestionar ciertos mandatos que tienen estos modelos o estas sociedades de consumo. Porque si uno piensa, también la diversión está asociada al consumo, la respuesta inmediata está asociada a algo del consumo. Bueno, voy a poner cualquier ejemplo. Hay miles de publicidades de medicamentos que dicen, bueno, no podés estar enfermo, no podés engriparte, no hay tiempo para engriparte, tomate tal medicación y vas a estar activo trabajando en un rato, digamos. Entonces, los mandatos que tienen estos tipos de sociedades, la sociedad que nos toca vivir hoy, tiene que ver con la inmediatez, con la satisfacción inmediata, con el exitismo y con el no permitirnos también estar mal, digamos. Yo estoy seguro, no tengo datos de eso, pero que actualmente se venden más libros de autoayuda que libros que hagan pensar críticamente diferentes temas. En ese sentido, lo que quiero decir es, hay un mandato también de la felicidad. Uno no puede estar mal, no hay un momento para estar mal. Y lo cierto es que en estas sociedades que nos exigen tanto, sí, a veces estamos mal y hay que estar triste y hay veces que hay que parar. Pero bueno, el contexto muchas veces empuja a que no podamos parar, que no podamos descansar. Diego, y acá estamos hablando de personas de diferentes edades, ¿no? Porque antes viste que uno había como una edad para comenzar, donde el porcentaje era mucho mayor, pero ahora me parece que la edad no se discrimina, todas las edades, de todos lados. Había un prototipo, ¿no es cierto? Sí. Un prototipo decía, bueno, de los 18 a los 35 años, por dar un rango etario. O el adolescente, viste, que está como recién comenzando, y eso cambió totalmente, me parece. Sí, y eso era una visión bastante adultocéntrica, digamos, que veíamos que el problema son los jóvenes y poníamos ahí el eje en las juventudes, no haciéndonos cargo a los adultos de lo que nos tocaba con respecto a esto, digamos. Hoy por hoy pensamos, y voy a retomar, que todos estamos atravesados por esta sociedad de consumo y que de alguna manera, no voy a decir todos porque sería, pero la mayoría de las personas que vivimos en esta sociedad somos usuarios de alguna sustancia. Hoy decía el alcohol. Posiblemente si hiciéramos una estadística entre las personas que estamos acá y preguntáramos cuántos de los que están acá toman de vez en cuando o en alguna oportunidad alcohol, no sé decir el número, pero un porcentaje elevado de personas dirían que son usuarios de alcohol. Entonces, de alguna manera, ver que en estas sociedades todos estamos de alguna u otro modo relacionados con sustancias y todos vamos buscando alternativas para que esos consumos no se vuelvan problemáticos, también de alguna manera iguala y dejamos de ver que solo sea un problema de jóvenes o que sea, mucho tiempo se pensaba que era un problema solo de varones o que
o que no repercutía en otras edades. Yo diría, si es un problema solo de jóvenes, solo hay que esperar que ese joven se vuelva un adulto y no tendríamos ni un problema después de esto. En realidad sí, es como ustedes dicen, en verdad los consumos se dan y tienen también características particulares de acuerdo a la edad en la que se inician. Es cierto que hay una baja en la edad de inicio, eso se está viendo en los números, y eso obviamente que no es bueno, que hay que trabajar también de manera preventiva para retrasar las edades de inicio en el consumo de sustancias, y en eso se está trabajando preventivamente. Y cuando digo preventivamente de una manera distinta también tiene que ver con, y ahí sí me parece importante lo de las juventudes que decían ustedes, involucrando a los jóvenes en las estrategias de cuidado que vamos a plantear. Porque por lo general también las campañas de prevención o los abordajes preventivos que se realizaban terminaban siendo hechos por adultos. Personas de 40, 50 años pensando cómo hacemos para que los jóvenes no consuman. Y lo cierto es que muchas veces los adultos no tenemos mucha idea de lo que pasa con los jóvenes, que es algo que también nos tenemos que replantear como adultos, de cómo nos estamos conectando con estos jóvenes, cómo los escuchamos, qué espacios de escucha habilitamos. Eso de por sí, habilitar espacios de escucha, abrir espacio a la palabra, poder hablar de este tema, por eso les agradezco la invitación, porque me parece que es importante que en los medios se hable y se fomente a que es un tema que hay que hablar. Que lo mejor, si ustedes me preguntaran cuál es la mejor alternativa para un abordaje, tiene que ver con el poder escuchar al otro. Y en ese sentido es poder escuchar a los jóvenes y que los jóvenes puedan ser partícipes del diseño de las políticas preventivas es clave, porque ellos saben qué es lo que pasa en los ámbitos, por ejemplo, de nocturnidad, donde se dan situaciones de consumo, en los que muchas veces nosotros estamos afuera. Exactamente. Bueno, Diego, muy interesante el tema. Podemos charlar horas sí. De esto, pero bueno, el tiempo es tirano. En televisión algo que nunca se dijo, Diego. Diego, muchas gracias por tu visita y bueno, felicitaciones por el trabajo que hacen. Muchas gracias a ustedes. Diego Rotundo, entonces, licenciado en Psicología, coordinador del Cedronar aquí en la provincia del Chaco, hablando de algo que nos aqueja a la mayoría, o a todos, o que lo tenemos allí muy cerca. Todos porque decimos muy generalizado, porque lo decíamos recién, no hay una edad determinada, esto va cambiando, los tiempos van cambiando y bueno, ahí recién nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.